Hola, te doy la bienvenida donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío y yo soy el tío Isaac. Soy el tío chido que te recomienda libros, así que si te gustan los libros y la literatura estás en el lugar correcto. Y si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En esta ocasión, pues no solamente no es una opinión, no es solamente una reseña, no es solamente una recomendación, es una entrevista con un escritor al cual me aprecio decir que lo conozco, es algo raro porque pues no conozco muchos escritores, pues me agrada que haya aceptado la invitación y estoy contento por eso, y contento también porque, banda, este es el último capítulo de la tercera temporada, ya con este son 21 episodios, y pues ya como temporada ya. Entonces, para darle un cierre a esta temporada, les presento a Roberto González Elizalde. Roberto, ¿cómo estás? Gracias, ¿no? por la invitación y al club del tío. Un gusto, ¿no? También compartir este espacio que, bueno, también le has dedicado bastante dedicación y esfuerzo y lecturas, ¿no? Digo, o sea, 21 episodios de esta temporada. Sí, sí, sí. O sea, en total llevamos, son como 70 episodios que van y algunas lecturas que subo, así aparte. No, bueno, ya quisiera yo tener esa constancia para cualquier cosa. No, no, qué padre, ¿no? En algún momento yo también incursioné en el tema de los podcasts. Sí, es una friega, ¿no? Sí, es una friega porque, o sea, uno tiene que, lo que le llaman, ¿no? Producir todo, ¿no? O sea, invitar a la gente si se va a invitar, en todo caso, ¿no? Preparar un guión, después de todo ese proceso de la edición del audio, subirlo a las plataformas. Pues sí, Publicitarlo, es un publicitar, show. ajá, exactamente, ¿no? Difundirlo en redes, ¿no? Es complicado, pero pues, bueno, las cosas que se hacen siempre por gusto se nota. Y pues qué padre también que tengas este espacio dedicado a los libros, a las lecturas, a las letras, y pues un gusto que se quedan para platicar ahí de lo que gustes. Bueno, a ver, primero, banda, permítanme presentar adecuadamente a Roberto. Bueno, ya lo saludó, pero déjenme hablarles un poquito más de él. Roberto, en 2017 y 2019, se ganó la beca de creadores del programa de estímulos y creación y de estímulos a la creación y desarrollo artístico en el estado de Tamaulipas. También tiene una novela corta llamada El oro y la vergüenza. Tiene un libro de cuentos que se titula Todo es muy simple, publicado por la Secretaría de Cultura de Tampico y Hoja Suelta Ediciones. Y acaba de sacar también una plaqueta que se titula Esa ciudad tan fea donde vives, con Arboreto Ediciones. En este año salieron los dos últimos que les menciono. ¿Sí fue este año? La plaqueta sí es el más reciente, que salió hace un par de meses. El de todo es muy simple, casi casi, ¿no? Casi salió, pero sí fue finales de noviembre más o menos del año pasado, pero sí fue por esas cosas ahí fortuitas del mundo de la edición. Salieron casi juntos, ¿no? Casi parejos. Casi parejos, y luego cuando les digo a la gente, voy a presentar una plaqueta y me dicen, sí, otro libro, o sea, con esa sorpresa de que me parece señalar de que si me la paso escribiendo, no, no es así. Se dieron las cosas para que coincidiera de que pues saliera casi juntitos, ¿no? Como cuates. Sí. Ahora, lo que me agrada y por lo que es especial es porque en tus letras, en lo que has escrito, veo mucho de algo que es muy especial, yo creo que para todos, que es del lugar donde yo nací. Sí, banda, o sea, ustedes saben que yo soy de Tamaulipas, a lo mejor no les había dicho que soy de Tampico, pero de allí soy, ahí nací en Tampico y pues Roberto también, y Roberto ha escrito al respecto de la ciudad en varias de sus lecturas, lo pueden averiguar, y pues para mí es como, siempre leo, y te decía a ti, Roberto, siempre leo como que gente que habla del DF, de la CDMX. Siempre me toca leer de gente que habla de Nueva York, de Londres, de París, de ciudades a las que a lo mejor nunca he ido o nunca voy a conocer, no sé, ciudades que no son la mía y lugares que no conozco, calles que los nombres no me suenan a nada. Y de repente como sentir la cercanía de alguien que es de donde yo vengo y que escribe
cosas que yo entiendo de la ciudad, pues me agradó y este episodio pues es para compartir eso también con mis escuchas, porque al final de cuentas me gustaría que así como hacen tanto, como escriben tanto sobre la Ciudad de México, sobre Buenos Aires o sobre cualquier otra metrópoli, pues también le presten tantita atención a pues a Tampico aquí, aunque está chiquito, pero que también vean que está chido. ¿Cómo dirías tú que haces eso, que hablas de la ciudad en tus libros? Pues bueno, siempre pues ha sido el lugar donde ha pasado buena parte de mi vida, aunque en algún momento viví también en Los Mochis, Sinaloa, muy pequeño. Y luego pues más tarde ya un poquito ya más grandecito, allá casi en mis primeros 30, pues en la Ciudad de México, ¿no? No sé, tal vez como que esas dos salidas, hasta esas dos situaciones de estar fuera de la ciudad, me han hecho como que no conocerla tanto. Me explico, pues de que ese como falta de arraigo, ¿no? Creo que lo fui más bien desarrollando ya conforme empecé a ir a la universidad, me empecé a relacionar con amigos, ¿no? Con conocidos de que pues sí habían estado viviendo todo el tiempo aquí, conocían mucho de la ciudad, muchos lugares, muchos personajes que yo desconocía y simplemente no sé, pues diría que la ciudad también me fascina, ¿no? O sea, Tampico es un lugar muy peculiar dentro de la geografía mexicana, ¿no? Y con esto no lo estoy ensalzando ni tampoco creo que está exagerando, ¿no? Su historia con este asunto de que fue una ciudad que nació, ¿no? A partir de la riqueza del petróleo a principios del siglo XX, pues hizo que mucha gente se sintiera atraída, ¿no? Quisiera venir, ¿verdad? Y no solo de otros estados de la República, sino de otros puntos de, de otros países, ¿no? Llegaron aquí a residir y pues se hizo como que toda una mezcolanza entre la gente que ya estaba aquí, la gente que vino de fuera de los estados, que vino de otras partes del mundo. Y es una ciudad muy diversa, ¿no? A pesar de que es un lugar pequeño, que también podríamos incluir a Tampico dentro de esta zona conurbada, ¿no? De Madero, Claro. Altamira, e incluso hasta la Huasteca. Pero creo que todo es parte como de esa misma historia que nació ahí con el petróleo. Y sí, esa es una ciudad muy compleja, es problemática, es un tanto decadente, todo el mundo lo sabemos, en un momento fue muy insegura, yo creo que ya estamos un poquito mejor. Creo que toda esa complejidad y esa fascinación que siento por la ciudad la tengo que volcar, ¿no? A través de lo que escribo, ¿no? O han sido como que suficientes lo que he visto, me ha fascinado tanto que de alguna forma me da como que material, por así decirlo, para volcarlo, ¿no? Hacia los textos, ¿no? Siento que para mí escribirlo es una forma de comprenderlo, de entenderlo mejor, ¿no? A la ciudad y a la gente que convivo a diario. Hablando sobre, específicamente sobre El oro y la vergüenza, por ejemplo, que es tu primer libro y que sé que está disponible en Amazon, me permitió a mí comprender una situación muy específica de la ciudad en la que yo no estaba, de la que yo no estaba inmerso, no estaba enterado, porque ocurrió quizá cuando mi atención estaba en otro lado, porque yo era un poco más joven y pasaba desapercibido ante mí esas situaciones y leerlas después sí me dejó ver como rayos, es que sí, como dices, es una ciudad con muchos matices, pero no me imaginaba yo a Tampico como esta ciudad de decadencia, de corrupción, pues sí, donde pues se desarrolla una historia, casi una novela negra ahí entre el gobierno y activistas sociales, que pues es como yo veo el oro y la vergüenza, muy a la manera de lo que podría escribir quizá Imanol Canellada. En alguna ocasión te lo comenté, como Imanol Canellada agarra estas cosas que ya ocurrieron y pues como que hace una historia de esto. Y me agradó mucho que en El oro y la vergüenza me permitiste ver ese otro lado de la ciudad, un lado que yo no había explorado, que no estaba enterado pues de que existía. Uno simplemente ve que se crean edificios, que se ve muy bonito una plaza, pero no sabe todo lo que hubo detrás de ello, ¿no? Y en esta novela, aunque obviamente, ¿verdad? Y tú lo aclaras,
Se trata de una ciudad que no necesariamente es Tampico. Sí, es una ciudad ahí perdida en el puerto. Ahí en Claro, claro, es una ciudad ahí perdida en el Golfo de México, pero sí, es como espejo, ¿no? De Tampico. claro. Entonces, eso me permitiste ver, fíjate, y sí se nota este afán tuyo de querer entenderla a través de lo que escribes. Y eso me agradó bastante, de nuevo, por esta situación de que, bueno, yo no leo sobre mi ciudad natal en otros libros y encontrar por fin eso, pues me agradó bastante y ya la veo con otros ojos, pues ahora si llego a ir al centro de la ciudad, a ese lugar que ahorita le dicen o que en algún momento le dijeron la pequeña Nueva Orleans por su arquitectura muy afrancesada y ya no la veo con el mismo, sí, con esa como añoranza de esos tiempos pasados, sino que ya veo pues algunos periodos medio oscuros en ella. O sea, pues mi percepción es distinta pues a partir de eso. Conocer la ciudad a través de otros ojos es siempre interesante. Ahora, hay muchas cosas de Tampico que son llamativas. Hay muchas, como bien dices, hay cosas de la Huasteca, porque también pertenece a la zona Huasteca, de que es la zona conurbada y todo. También se mezcla, pues, el folclore, ¿no? Con el de Altamira y el de Madero, y todo esto de que la gente cree que la playa está en Tampico a veces y la playa no está en Tampico. Sí, riñas internas. Sí, claro, ya, bueno, por lo menos con el equipo de fútbol ya se pusieron de acuerdo y le pusieron Tampico Madero. Sí, claro, ya de que es para todos, ¿no? Es para Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo crees tú que te fue intentando explorar esta mezcla de como tradiciones y sí, sí, como esta mezcla de tradiciones que hay, cosas, a lo mejor reminiscencias de lo que fue Tampico en el pasado o la zona conurbada en el pasado, ¿cómo lo has intentado poner en tus letras? Bueno, mencionaba, ¿no? Al principio de que tenía como que yo lo veía, ¿no? Desde estas dos vertientes, ¿no? Una de que esto, ¿no? De que justo de que hay mucho interés de mi parte por la ciudad y que veo que hay historias, ¿no? Que vale la pena contar que nacen de aquí. Y otra de que, pues bueno, también puede ser una situación de falta de imaginación. Preciso en el asunto de que, bueno, yo veo, ¿no? A la gente que escribe ciencia ficción o escribe, este, ¿de qué hablábamos el otro día? El post-punk, ¿no? Ajá, claro, No, cyberpunk, ¿no? El post-punk es un género musical. El, sí, es cierto, es cierto. Michael Ende, ¿no? La historia interminable. Am, Estos grandes mundos, ¿no? De fantasía muy admirables y tan bien creados. Pues bueno, pues, yo también trato como de ser modesto, de que, pues, bueno, amigo, a lo mejor mi creatividad no me da para tanto, pero bueno, lo que siempre intento de hacer es como de darle la vuelta, ¿no? A lo que, justo a lo que ya conocemos. Y que finalmente creo que, como tú lo mencionas, creo que también esa sería la función, ¿no? De cualquier literatura, ¿no? Más allá de que si la haya escrito yo, ¿no? De que devolvernos una imagen del mundo, ¿no? De la vida que no habíamos contemplado, ¿no? En este caso, a lo mejor como tú lo mencionas, de ver a otros escenarios o otros lugares, sitios de Tampico con otra perspectiva. Creo que la literatura siempre debería, al menos también, tener esa posibilidad o brindarle al lector esa posibilidad de ver la vida como si la volviera otra vez a ver o al menos en una nueva perspectiva. En mi caso, pues ha sido eso, ¿no? Creo que no lo he pensado mucho, a veces como que sin ser como que una obra la mía, la que yo clasificaría como autobiográfica o testimonial, sí pongo muchas cosas que yo he visto, que yo he conocido, que he vivido o que me han platicado también, eso sí es verdad, y las paso, ¿no? A una historia, pero pues no ha sido así como que yo tenga un proyecto yo voy a seguir por Tampico porque es necesario que se escriba sobre los lugares donde vivimos, ¿no? Pues no, simplemente ha sido así, no ha sido como tan programático, ¿no? Simplemente se han
han salido así las historias. Retomando un poco, ¿no?, el punto del oro y la vergüenza, que la resumo así muy brevemente, ¿no? Que trata de abordar desde la ficción un episodio que, como lo mencionas, pues sí fue real, que ocurrió entre 2014 y 2015 aquí en Tampico, cuando se derribaron los antiguos mercados que tenían pues casi, espero no estar exagerando, pero creo que es casi como al menos unos 100 años de antigüedad. Se derrumbaron porque sí, es cierto, estaban muy deteriorados, pero también es cierto que la autoridad no le importó el valor artístico patrimonial que tenía ese lugar. Tampoco tomó mucho en cuenta a los locatarios diferentes que trabajaban ahí para este nuevo proyecto. Y también es cierto que el gobierno municipal de entonces utilizó unos métodos bastante cuestionables para llevar todo este proceso. Y eso está documentado que pues, en ese momento estaba trabajando en un periódico, en otro periódico al que estoy actualmente trabajando. Y bueno, ahí me estaba ayudando, entonces se le daba de seguimiento al caso y cada día veía ahí como que la información que fluía acerca de ese conflicto. Los oferentes protestaron porque no estaban de acuerdo con lo que quería hacer el gobierno, que era tumbar este mercado para crear un edificio muy ostentoso, que lo presentaba como pues, una muestra, ¿no?, de lo que le llaman pues, el progreso, ¿no? Es un edificio, pero quizá que no era tan funcional para los oferentes, que finalmente eran los que iban a ocupar ese espacio. Y bueno, a mí me sorprendió mucho de que un día para otro ya no había mercados antiguos, ¿no? Una máquina en la madrugada entró y los tumbó, ¿no? Muchos locatarios que estaban ahí como que contestando, pues se sorprendieron, ¿no? Se empezaron a llamar por teléfono para decir, oye, está pasando esto, ¿no? Como vulgarmente se dice, pues los madrugaron, ¿no? Y porque sí, entró, fue este operativo para tumbar los mercados, para acabar con el conflicto de una vez y ya, ¿no? Acabar con las protestas. A mí me impresionó mucho todo eso y dije, eso es muy fuerte, ¿no? O sea, aquí hay una historia muy interesante que contar, porque justamente es alguien, en este caso, el alcalde de aquel entonces, pues quería algo, ¿no? Y lo quería lograr a toda costa, ¿no? Dije, aquí hay material para una historia, ¿no? ¿Para qué? Pues para una novela, creo que en todo caso. Escribí un capítulo, lo mandé a este proyecto, este proyecto PEGDA, y pues bueno, pues fue seleccionado, ¿no? O sea, pude escribir la novela con un apoyo, ese apoyo, durante un año. Y bueno, también pues, fue el asunto de recabar información, de ir al archivo para documentar un poco más, hablar con referentes, con gente que estuvo alrededor del conflicto del mercado, con gente incluso que apoyaba al que apoyó al proyecto no actual. Fue muy interesante y también pues, abordarlo siempre les decía a ellos, ¿no? Y lo tenía muy claro, de que yo quería hacer una obra de ficción, es decir, sí tomado desde lo que había ocurrido, pero pues yo también quería hablar de otras cosas que me parecían, es que me interesaban, me siguen interesando y que están ahí plasmadas en la novela, que quizá no necesariamente ocurrieron, pero pues creo que en la coyuntura, ¿no?, de la historia que había ocurrido y lo que yo quería contar, pues se podía dar, ¿no? Que era esto pues de la solidaridad, ¿no? Y de este grupo de gente que aparece en la novela, estos activistas, esta gente que parece como que justamente porque, pues, por sus mismas ideas y por, digamos, no estar a favor, ¿no? De lo que tiene, pues la mayoría, pues como que son entre regados, distribuidos y hasta vistos ciertamente como con una extrañeza, ¿no? También quería contar como que esa historia, ¿no? De estos personajes que andan ahí rondando, en contraste con la figura, ¿no? Con la gran figura de este alcalde, ¿no? Que también es una especie de amalgama, ¿no? De varios de los alcaldes, ¿no? Es una amalgama entre el alcalde Diamante, uno que otro que sí ha gobernado Tampico. Sí. La verdad es que la vez pasada platicábamos y a ti también te gustan los Simpson y es como
no hay algo que no hayan dicho los Simpson, sobre actos de corrupción que no hayan pasado en la vida real. Y a veces uno se le olvida, ¿no? Que de allí se nutre la ficción, que se nutre de la realidad. Sí, por supuesto. Que no necesariamente estés hablando de una persona específica o que necesariamente todo lo que dice la novela lo hizo esta persona en especial, no quiere decir que no lo haya hecho nadie, y no quiere decir que no sean cosas que hayan ocurrido en la ciudad. Otro fenómeno del que narras en la ciudad es como esto tan simbólico de la playa Miramar, que son los mapachitos. Empezaron a tener un ataque y de eso sí me acuerdo. Me acuerdo haber visto a los activistas peleando por ellos, yendo en la madrugada a cuidarlos, porque los estaban masacrando, o sea, y había escenas lamentables. Y justo en esta escena te detenías tú hace poco que conversábamos, en donde esta chica, que es como uno de los protagonistas, se va con un grupo ambientalista, pero cuando ve que sus esfuerzos pues están siendo en vano, parece que el mal está venciendo, que sus amigos fueron al lado oscuro, pues va y corre y abraza a un mapachito, ¿no? Y intenta llevárselo, o intenta cuidarlo como con esta añoranza de no quiero que te pase nada, ¿no? Y el mapachito se le suelta. Ajá. O sea, estas circunstancias que no necesariamente pasaron, o sea, no sé si pasaron al mismo tiempo o no necesariamente tenían por qué ocurrir realmente, que pasó algo muy similar. Son caras que a veces la gente de fuera no ve de lo que está ocurriendo aquí dentro. De nuevo, no me imaginaba yo a Tampico como este lugar oscuro, este lugar de tejes y manejes por debajo de la mesa, un lugar donde los animales mismos eran víctimas de pues un capricho que busca pues satisfacer, ¿no? Al que tuvo una idea muy brillante de mejorar o el avance pues se viera en la ciudad. Pues al final de cuentas sí es avance y todo lo que tú quieras, y sí se ve muy bonito y salen muy chidas las postales, ¿no? Las fotos, pero hubo mucho detrás de eso que uno desconoce o quizá no se quiso dar cuenta en el momento. Entonces, El oro y la vergüenza para mí fue como destaparme los ojos a esta otra realidad que ha vivido la ciudad sin que yo me hubiera dado cuenta. Y la verdad por eso me gustó bastante, por eso le recomiendo a todos los sobrinos tuyos a partir de ahora, porque cada escritor que viene pues ya se adjudica el título de tío. Así que pues no sé si ya tenías sobrinos, pero pues ya tienes un montón. Virtuales creo que no. Bueno, pues ya Yo tienes no. varios cientos. Y sí, esta novela está disponible en Amazon. La pueden leer de forma electrónica. Sí, tiene un costo. Si tienen Kindle, la pueden adquirir fácilmente en Con la tienda el de Amazon. Unlimited, ¿con el Unlimited entra o esa parte? Eso sí, no sé. Ah, Eh, pero bueno, chéquenle. dejémoslo en que chequenlo ustedes. Pero hasta donde yo sabía, pues, estaba en un precio de 75 pesitos, que es bastante. Y bueno, aparte de que tiene el plus de que si compran esta edición, es como que, digamos, la edición revisada. Va, Eh, va, va. el libro salió publicado en 2019 en formato físico. Fue una edición, un tiraje pequeño, pero 100 ejemplares. Todavía tengo algunos, pero por una circunstancia, platicando con un amigo, me dijo, oye, ¿por qué no pruebas esto de hacer libros, no en Amazon, libros electrónicos? Y me pareció interesante y dije, bueno, pues ¿por qué no? Tal vez sea una forma, ¿no? De que más gente tenga acceso al libro. Y bueno, el caso es de que, bueno, tiene material extra, ¿no? Así como los DVDs Ujú. en sus ediciones de aniversario. Viene incluido en esta edición electrónica un texto que escribió José Picasso, que entonces no era, pero pues ahora ya es el cronista de aquí de la ciudad de Tampico, que en algún momento me hizo favor de presentar el libro, y me parece que es como un buen epílogo, ¿no? Cierra muy bien varias ideas que tú también ya has comentado muy pertinentemente de la novela. Venía incluido, ¿no? Un comentario mío también, para aclarar ciertas cosas, así de qué trataba, ¿no? Sobre los hechos, ¿no? Reales en que se había basado, y también pues Ujú.
de qué más o menos cuáles habían sido mis intenciones, ¿no? Al escribir la novela, y también viene una cronología de los hechos, ¿no? Que ocurrieron verídicamente. O sea que, pues hay material extra que Hay ustedes, material extra. Está el lado B. el lado Tiene el B. lado B, claro. Sí, la verdad, el libro está muy bueno. Son menos de 100 pesitos. Pues sobrinos, si le pueden echar la mano a este escritor mexicano y tan pequeño, pues yo les aseguro que que estarán comprando material de calidad. La neta, es algo muy fluida la escritura de Roberto, no solo en este libro, sino en sus cuentos, que los cuentos de por sí, pues ya por su extensión, pues son fluidos. En el caso de esta novela, es muy, muy fluida. Y van a conocer bastante sobre esta zona tan popular. Como les digo, sobrinos, no se van a arrepentir, van a tener una muy amena lectura y van a conocer un poco más de esta ciudad. Esta ciudad mira, la verdad es que muchos la ven y dicen qué bonita está, pero no sé, por ahí dicen que sí es una ciudad medio fea. Bueno, yo escuché esa expresión, y ¿Cuándo escuchaste esa expresión tú, Roberto? bueno, yo estaba haciendo mi maestría, la estaba haciendo en línea en una escuela, que no voy a mencionar, porque si ya ven alguno de mis libros, ahí va a aparecer. Este, y estaba haciendo unos trámites y estaba hablando con la secretaria por teléfono, porque todavía por ese entonces la gente hablaba por teléfono para hablar temas de trabajo. En buenas con ella, y no sé, y algo estábamos comentando, y estaba ya por concluir la llamada, y me dice, ¿no? Con un genuino espanto, oye, yo no sé cómo le haces para vivir en esa ciudad tan fea donde vives. Y la verdad la verdad me impactó mucho esa así como expresión así, sin mucho filtro, y que de verdad haya sido, sí la noté como que fue, sí, fue eso, que soy genuino esa indignación, Se notaba el desprecio. ajá, de eso, de que, pues sí, no podía comprender, ¿no? Cómo estaba ahí. Y bueno, pues yo hablo de que eso habrá sucedido por ahí del 2011, 2012, que pues bueno, razón no le faltaba, de que en esos momentos, pues sí, la ciudad sí estaba atravesando por un momento complicado, ahí con el azote, ¿no? De la inseguridad. Pero bueno, curiosamente, he escuchado a más gente, ¿no? Que cuando les platico de esta anécdota, me dicen, no, es que a mí también me dijeron algo parecido, o si no es que lo mismo, ¿no? Así de que, bueno, dije, creo que esa frase en algún momento la voy a utilizar para algo. Y bueno, se salió la oportunidad ahí con la plaquette, ¿no? Que acaba de salir recientemente, que le titulé así, como una provocación también. Creo que cualquiera podría sentirse aludido. Y siento que algo que tiene este título, estamos hablando, como bien dices, de tu más reciente publicación, que es la plaquette, esa ciudad tan fea donde vives. Siento que ese título puede aludir a muchos lugares, o sea, pocos quizás serán los sitios que puedan decir, no, aquí todo está bello y bonito. Es que creo que la complicación con las ciudades, y creo que tampoco que me lo haya propuesto así como que demasiado, pero por alguna razón como que creo que es lo que hablan los cuentos que están ahí reunidos, es de que pues las ciudades generan, creo que más desconexiones en lo que tratan de generar en este asunto de que, es que estamos más comunicados y estamos más cerca, y nos podemos mover, y hay más opciones y demás para encontrarnos y para vernos. No, creo que más bien lo conflictúa, nos pone más en conflicto, nos aíslan más, nos estresan más, son difíciles o complicadas, y pues tampoco estoy así como que siendo idílico de que vayamos a vivir todos al campo, ¿no? Pero es cierto de que, como lo mencionabas hace un momento, ¿no? De que, pues bueno, las ciudades luego son vendidas, ¿no? Como una señal de progreso, ¿no? Y del futuro y demás, pero siento también que a veces muchos, ¿no? Se descuida no sé, podemos llamarlo calidad humana, ¿no? Calidad de bienestar, ¿no? De la gente, ¿no? En ese propósito de querer crecer, de querer expandirse, de querer llenar de concreto todos los espacios que se De pueda. desmontar todo para que se vea que aquí hay progreso, es como, sí.
Y últimamente lo hemos visto mucho en estas frases en internet que dicen, no es que no es calentamiento, es desmonte. Es como, sí, sí es cierto, o Sí, sea, totalmente. Estos cuentos creo que pues aluden como esta, sobre todo esa soledad, ¿no? Que a veces se puede sentir en alguna ciudad, aunque sea muy pequeña. Creo que los personajes de estas historias, pues, les están atravesando, ¿no? Por un momento complicado dentro del contexto de... ahora, fíjate, a mí me pareció precisamente eso, es como, son situaciones complicadas las que están viviendo estas personas en los cuatro relatos que componen. Que primero, a ver, espérame, antes de seguir, ¿cuál es la diferencia? Díselo a los sobrinos porque yo tampoco sabía. ¿Cuál es la diferencia entre plaquette, libro o novela o pastiche o no sé? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se le dice plaquette? Ah, es un asunto ahí de cosa técnica editorial. Lo que pasa es de que hasta donde tengo entendido, creo que un libro está formado por al menos 50 páginas, o sea, para ser considerado como tal. Y pues un volumen o un impreso que tiene pues menos, pues se le llama de ese nombre, plaquette. Por lo general casi son más habituales en la poesía, ¿no? Justamente por la brevedad, ¿no? Del género, como que se presta más. Pero bueno, de la propuesta de Ediciones Arboreto, que fueron quienes editaron esta plaquette, que es una editorial independiente ahí de Chihuahua, pues bueno, también incluían la narrativa. Así que, bueno, yo vi ahí ese pequeño compilado y pues bueno, les agradó y lo seleccionaron y fue uno de los tres. Y eso me agrada, fíjate, porque el esfuerzo que hacen las editoriales independientes como Arboreto, que es una editorial pues completamente independiente, ¿no? Se manejan, se gestionan ellos solos y pues hacen este esfuerzo por salir de pues, pues sí, como de lo que ya está muy visto. Obviamente alguien que esté o ya tenga años viviendo en la capital o haya nacido y haya vivido toda su vida en la capital, tiene como que más oportunidad por la misma naturaleza del ambiente en donde está de ser publicado, siento yo. Y creo que el que una editorial independiente de fuera de la Ciudad de México se dé por, incluso no solamente de su ciudad, sino de otras ciudades, quiera fomentar la publicación de estos escritores, pues para mí pues merece todo mi elogio, ¿no? Y todo mi respeto. Este esfuerzo que están haciendo ellos, así que pues, sí, vaya a ellos un saludo y un agradecimiento por hacer esto posible. Sí, también es interesante, ¿no? También como que también te habla, ¿no? De una visión, ¿no? De querer justamente dar otra perspectiva de la literatura, ¿no? De que, bueno, como lo mencionas, México no solamente es la Ciudad de México, ¿no? Pues México es muchos Méxicos que componen los 32 estados, ¿no? Y también pues, dar la oportunidad de mostrar también qué se está haciendo en otros lugares, pues también pues es justo, ¿no? También para los lectores, ¿no? Que conocer más formas de escribir que se están haciendo actualmente. Algo que a mí me agrada mucho de esos relatos que incluyes en esta ciudad tan fea donde vives, es como la contundencia de los sucesos. Y sobre todo en el último, que es el que creo que o sea, y te lo dijeron en el día de la presentación del libro que lo presentabas con la editorial y con tus compañeros. Es que las palabras de inicio del último relato son muy, muy contundentes, ¿no? Y permítanme leérselas, sobrinos. Si me permite, Roberto, Sí, adelante, adelante. ni tú ni yo nos morimos aquella mañana que se volcó la cuatrimoto. Y ya de entrada, con esas palabras, la verdad es que creas una expectativa genial. Pues sí, creas muchas ganas de saber, sobre todo porque el cuento se llama A veces viene la vida y te mueres. O sea, pues si no te moriste esa mañana que se volcó la cuatrimoto, ¿cuándo te moriste? Fue el relato que más me enganchó de la plaquette, aunque la contundencia, te digo, la mantienes en los cuatro relatos. Y me gustó, y una nota o un comentario que te quiero hacer, que no te había hecho hasta el momento, era, no sé si escuchas música cuando escribes o cuando lees, pero yo cuando leo escucho música. Entonces, justo cuando escuché
cuando leí esas palabras, la primera canción que se me vino a la mente, y escúchala cuando tengas un chance, escúchenla sobrinos cuando tengan un chance, es de Buenavista Social Club. High and Dry es de Radiohead, o sea, los instrumentos sí son acá como más, pues música cubana. Rhythms del Mundo se llama el disco. Y justo está en español. Empiezo yo a leer el relato y lo primero que viene son las primeras estrofas de la canción, que es: el salto en la motocicleta te hace creer que eres un dios. Es lo primero que dice la Qué canción. padre. Y fue lo primero que se me vino, y justo ahorita que sigo recordando como ese tono de la trompeta en el coro, en los estribillos, y léelo un día, o escucha esa canción, piensa en el relato que escribiste y dime que no estoy tan loco como para hilar una cosa con la otra. Pero sí, léanlo, sobrinos, en cuanto tengan oportunidad. Lo pueden adquirir directamente con Ediciones Arboreto o con Roberto. ¿Qué canales tienen ellos, Roberto, para la venta de su material? Pues en cuanto, bueno, ya mencionabas de cuanto a lo de la hermosa, pues está en Amazon. El de la plaquette de esa ciudad tan fea donde vives, yo sugeriría que fueran directamente ya en la página de Arboreto. O sea, los pueden encontrar en Facebook. Ellos todavía tienen ejemplares. Yo ya no. Lo, lo cual me parece que está padre, ¿no? Quiere decir que pues ya ha tenido ahí una buena atención. Pero sí, póngase ahí en contacto con ellos todavía tienen ahí ejemplares. La verdad me parece que está en un caso también muy accesible, está en 80 pesos. Y es un muy buen trabajo editorial. El que realizado es muy pulcro, es una portada muy colorida. Me llamaba la atención de que me decía una amiga, ¿no? Es la portada más colorida de tus libros. Sí, Y o sea, y está sí, por sea mucho. tan diferente, o sea, que sea tan distintiva, ¿no? Y le dije, sí, me agradó mucho, aparte como que en la portada hay como una especie de pequeños resúmenes, ¿no? Visuales de Sí, cada. de hecho, estaba viendo que pues está esta moto volteada, están como estos papelitos del cuento, ¿no? Del relato se llama igual así, papelitos. Ajá. Los peces a la salud de O'Reilly. O sea, sí tiene como este resumen, ¿no? Háblanos de estos otros relatos de los que yo no he hablado, por favor. Pues bueno, ya nada más para mencionar también quisiera mencionar este cuento, ¿no? El de a veces viene la vida y te mueres. También lo mencionaba ahí en esta presentación. Fíjate que mucha gente ha conectado mucho con esta historia. Mucho me refiero a las 5 personas que se han acercado conmigo, ¿verdad? Considerable, ¿no? Pero sí entiendo, porque habla como que una situación, ¿no? En la que todos me parece, pues que hemos estado. El cuento habla finalmente de la muerte de una persona cercana. Lo manejé con la bastante ambigüedad para que pues, cada quien interpretara y llenara ahí las líneas, ¿no? De qué clase de relación se trata, ¿no? O de cuál era el vínculo, ¿no? Entre estas dos personajes, ¿no? Entre el narrador y a la persona a la que le está hablando, ¿no? El cuento parte hay una historia ahí bastante personal, creo que es lo más cercano a lo que podrán leer de lo que he escrito como algo autobiográfico, pero también quise ahí como que jugar un poco de tener, bueno, ¿qué puedo hacer con este episodio que sucedió? Pero desde la ficción. Y pues bueno, creo que fue ahí un acercamiento ahí pues, interesante, de lo que podía yo hacer, ¿no? Desde mi propia historia. Yo estoy muy reñido con estas etiquetas, ¿no? De géneros, ¿no? Que, Ujú. que nos mencioné en un momento de la autoficción, autobiografía y demás. Yo creo que pues, uno como escritor pues justo, ¿no? Se vale, ¿no? Que toma cosas de su vida cotidiana para ficcionar, pero la labor tendría que ser esa, ¿no? Reinventar, ficcionar, y que pues no tiene mucho caso seguir hablando de uno mismo porque pues, quizá uno no es tan interesante como podrían pasar, como uno podría
podría pensar para generar pues, una novela o un cuento. No, no creo que se sostendría demasiado, pero creo que se vale tomar pues, fragmentos, ¿no? De episodios de nuestra vida eh, para, eh, para trabajarlos, ¿no? Para reelaborarlos desde la ficción. Y pues bueno, creo que también justo, ¿no? Nada más para redondear la idea, creo que la gente conecta porque pues habla, ¿no? De una pérdida de una vida por un hecho ahí violento, ¿no? Que no es Ujú. precisamente, ¿no? de la cuatrimoto, sino otra cosa que ya podrán leer los Y que te sobrinos. toma por sorpresa, honestamente, ¿eh? O sea, yo cuando lo leí fue como de que, o sea, espérame, ¿en serio fue así entonces? Y digo, bueno, es que cuando tú lees lo que ocurrió y lees el título, dices, pues que es cierto, ¿no? A veces viene la vida y te mueres, ¿no? Y tiene razón, sí empatiza uno mucho y puede ponerle, incluso uno a veces podría ponerle rostro y nombre a esa persona. Por eso me agradó bastante el relato. O sea, es de lo que más me agradó de la plaqueta, es el que más me gustó también. Ah, no, gracias. Pues sí, pues justo, ¿no? Y hablando de ya el resto de los cuentos, pues creo que también aparte de que tienen este hilo conductor, ¿no? De que pues se menciona ahí que están con estos personajes atravesados por las problemáticas, ¿no? De la urbe, de la ciudad. Pues creo que cada uno habla de un tema muy particular. Este último, pues sí, justamente pues, sobre la muerte. El primero que es de Papelitos, a mi juicio, pues creo que habla tanto también sobre la violencia y este entorno cerca pues de repente, ¿no? Que la ciudad se nos vuelve hostil, ¿no? Incluso por la gente, ¿no? Que está así a nuestros alrededores, pues habla de una chica que está trabajando en una nevería, que está, pues, no en sus mejores momentos y todavía para pues, complicar, ¿no? La situación, pues un muchacho, ¿no? Que empieza ahí a repartir estos volantes para una casa de citas, se pone justamente afuera, ¿no? De este local y pues tiene una apariencia bastante intimidante y pues la gente, si no entraba al local, pues ahora menos. Entonces la protagonista, ¿no? De la historia tiene que tomar acción, ¿no? A partir de eso. Y el segundo que se llama La salud de O'Reilly, que habla, yo siento yo que habla, mucha gente dice que habla, esto que otra vez mucha gente, las cinco personas que han leído la de la enfermedad, yo siento que es un cuento que habla más sobre la amistad, ¿no? Sobre la amistad y sobre que pues, la amistad es un vínculo muy, muy frágil, ¿no? O sea, creo que por cualquier circunstancia se puede perder, se puede romper, puede cambiar incluso, ¿no? Concuerdo, concuerdo y te voy a decir una cosa. Me puso a pensar en qué amistades he dejado yo atrás del mismo modo. O sea, a mí sí me puso a pensar así como, qué triste pasó esto, pero a ver, ¿yo lo he hecho? O sea, Sí, o sea, hay momentos en que, pues bueno, uno también, ¿no? Suceden cosas que uno decide incluso apartarse, ¿no? De ciertas amistades, de ciertos conocidos, y pues ni hablar, ¿no? Esas cosas pasan, pero creo que justamente, ¿no? Como que esto que mencionas, ¿no? Ay, creo que yo también me he comportado así, creo que lo quería trabajar. Tengo que decir que de los cuatro le tengo cierto aprecio creo que a este y a Papelitos, ahorita te explico por qué hablo de Papelitos, pero el de la salud de O'Reilly, tengo cierto aprecio porque, pues a mí me gusta mucho un autor que se llama Raymond Carver, ujú. fue un poco así como un reto, ¿no? De decir, ¿cómo sería un cuento de Raymond Carver en un ambiente tan pequeño? Bueno, voy a tratar de hacer algo similar. Y realmente quien conoce la obra de Carver y especialmente el cuento que se llama ¿De qué hablan es cuando hablamos bien? Va a ver que hay un montón de semejanzas, ¿no? Es una especie también de homenaje, porque también habla igual este cuento de la salud de O'Reilly, el de Carver, de dos parejas, ¿no? Que están cenando y empiezan a discutir. En el caso de Carver empiezan a hablar sobre el amor, ¿no? Sobre cómo ellos han visto o han experimentado justamente el sentimiento o la pasión, ¿no? Amorosa. Y en este caso, en el mío, pues más bien hablas, ¿no? Sobre una reflexión sobre la amistad y sobre
un amigo en común que tienen estas dos parejas que se reúnen para cenar y que por cierta circunstancia que también ya le eran los sobrinos, pues le dejan de hablar. Pero también por ahí hay otro elemento que también viene a ella ser como disruptivo y poner también en conflicto, ¿no? Que solamente uno de los personajes conoce, que también ahí entra en juego más otro conflicto. Y bueno, y también, bueno, mencionaba que le tengo aprecio por precisamente eso, ¿no? Fue a ver de, bueno, si yo pudiera hacer un cuento de Carver, ahí humildemente, ¿cómo saldría, no? Y pues me parece que más o menos creo que se logró la meta. Y el de papelitos, bueno, tengo que mencionarlo porque este cuento yo lo escribí por ahí en el 2013, 2014. Y digo que tengo cierto aprecio porque cuando nos estaba así como en ese proceso del borrador, cuando digamos que terminé ese primer bosquejo de lo que era el cuento, noté ahí algo, ¿no? Como que dije, qué interesante esto, ¿no? Es decir, noté como que sí podía, ¿no? Seguir en este camino de la narrativa, porque bueno, tal vez no lo he mencionado, yo antes escribía poesía, pero por alguna u otra cosa como que llegó un momento en que se me estaba complicando mucho, no lo sé, o sea, me estaba complicando escribir como poesía. A la par ya escribía ciertos cuentos, pero eran más bien como relatos, cosas anecdóticas, ¿no? Pero justamente cuando escribo este bosquejo de papelitos, dije, mira, creo que sí puedo, ¿no? Sí me es posible llevar a un buen puerto una idea, ¿no? Hacia un cuento, ¿no? Hacia la ficción. Obviamente no de la forma en la que está aquí el cuento no salió así, ¿no? Pasó por ciertas revisiones y reescrituras, pero digamos en esencia es el mismo texto que escribí, ¿no? En ese, ya casi 10 años, o sea, y que esté plasmado, pues, o sea, que ya esté impreso, pues sí me resulta grato, ¿no? Digamos, sí les tengo cierto aprecio a este cuento porque, digamos, marcó, ¿no? Cierta pauta de que, ok, sí, sí me es posible tener ahí, sostener, ¿no? Un cuento, hacerlo, concretar un bien. Claro. Partiendo del hecho de que tú has ayudado con algunos talleres a otras personas y viendo tu misma experiencia de que hace 10 años como que ibas empezando, quizá no con mucha seguridad, pero ahora después de 10 años ves en retrospectiva y dices, qué chido, sí pude, se me dio bien, se me da bien, lo puedes ver ahorita. El compartir este tipo de experiencia con personas que apenas van en ese paso de tú hace 10 años, ¿cambia tu perspectiva de algún modo? ¿O cambia la manera en la que abordas tu escritura de algún modo? Lo platicaba con una amiga que también es tallerista de la Ciudad de México, y que fue mi maestra, que se llama Lorena Ventura, de que bueno, también ella le ha tocado, ¿no? Dar estos cursos y talleres de que el que aprende luego más es uno, de elaborar las clases y demás, ¿no? Los demás, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, también hay que echarles la mano, o sea, los asistentes a los talleres. Pero bueno, es una broma, pero que también pues es real, ¿no? Cuando uno se está preparando, está leyendo, buscando ejemplos, pues de repente uno dice, ay, mira, qué interesante está esto, ¿no? Luego lo voy a aplicar yo para, pues, para algún otro proyecto. Creo que ha sido también una cuestión ahí de tener cierta constancia, ¿no? Y pues sí, obviamente, ¿no? En algún momento, pues yo he tenido la oportunidad, ¿no? De poder tener estos espacios para escribir, ¿no? Con la beca, ¿no? Por ejemplo, cuando tuve la beca, me estuve dedicando exclusivamente a escribir, ¿no? En estas dos ocasiones que la tuve. O sea, a lo que voy es de que sí, de repente hacía uno que otro trabajo por mi cuenta de manera independiente, pero yo estaba enfocado a escribir. Y sé que pues es una cosa pues, privilegiada, ¿no? O sea, sé que la mayor parte de la gente pues tiene que ponerse a chambear, ¿no? Porque si no, pues
no hay que pagar la renta, hay que comer, etcétera, ¿no? Que creo que lo que te da la oportunidad de con los talleres es uno, de que tú sí justamente puedes encontrar como que estas herramientas. Otra es de que puedes encontrar retroalimentación a lo que tú estás haciendo. O sea, una lectura segura, ¿no? De una opinión de alguien más que también igual que tú disfruta, ¿no? De leer y de escribir. Y de que pues tener como que a veces pues siempre están los cuates, ¿no? Los amigos que te pueden ayudar a leer y demás, pero o sea, que tú les compartes tus textos y te dan tus opiniones, ¿no? Pero a veces tener como que, digamos, este público un poquito más especializado, por así llamarlo, pues siempre es útil. Y bueno, creo que lo importante de los talleres es justamente esto, ¿no? De que te permiten estos lapsos, ¿no? De ponerte a escribir, ¿no? A veces dependiendo de la dinámica, ¿no? Pero muchos te dan ahí como, que, bueno, vamos a dedicarnos 15, 20 minutos a que se pongan a hacer algún ejercicio, ¿no? Y justo en esos 15, 20 minutos puede salir alguna idea, ¿no? Para alguna novela, ¿no? Me parece que es importante esto también de que existan justamente estos talleres para eso, ¿no? Porque la gente tiene oportunidad de dedicarle al menos, ya sea una hora de teoría, de alguien que esté hablando, ¿no? Sobre los cuentos, de escuchar los textos de otros, pero también de comentar los propios y de también esa, que, existe esta oportunidad, ¿no? Para también, pues, para crear, para que uno tenga ese lapso, ese pequeño momento para poderse escribir, que fuera de ahí, pues luego es complicado, ¿no? Yo entiendo, yo a veces llego de trabajar y nada más me quiero poner a ver TikTok, ¿no? Hasta que eso Sí, 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 sí. es difícil, es complicado, ¿no? Es complicado sentarse y decir, ahorita voy a ponerme a escribir. Como dice Stephen King, ¿no? De que el vato dice, no, pues yo me agarro y me pongo a escribir 8 horas diarias. Vato, nadie puede hacer Bueno, eso. ¿A quién le mientes? no, uno tiene que robar minutos, ¿no? Ya ni siquiera horas, ¿no? Minutos al día para crear, ¿no? Pues, pero Claro. pienso también que que no le va a pesar a uno, ¿no? Si es lo que le gusta a uno, lo que le apasiona, no pesa nada, ¿no? O sea, incluso en algún trayecto, en algún camión, ¿no? No se puede poner a escribir notas, ¿no? O algo, una idea, ¿no? Que se te ocurre, algo que escuchaste, que te llamó la atención, ¿no? Y lo vas anotando y lo vas anotando y a veces con 5 minutos que le dediques, ¿no? El día a hacer estas notas, en algún momento ya vas a ver que tienes un cúmulo, ¿no? De texto que de ahí pueden salir ideas padres. Y es eso, ¿no? Creo que hay que tener, es una idea muy recurrente, ¿no? Dentro del circuito literario, pero pues bueno, por algo se menciona tanto, ¿no? Porque pues, quizás sí tiene algo de real, de que es que pues esto es una carrera de resistencia, ¿no? O sea, esto es, hay que tener mucha paciencia, no hay que desesperarse. Y siento yo también que hay que disfrutar justamente el proceso, ¿no? Yo tengo 3 libros publicados, pero realmente me han dicho, oye, ¿es cierto que tú escribes? Sí, ¿y tienes un libro? Sí, aquí tengo este libro de cuentos ya terminado. Ah, ok, lo vamos a publicar. O sea, ha sido un poco tanto de suerte, pero también tanto justamente de eso, ¿no? De tener ya algo listo, ¿no? Una obra más o menos ya terminada, para que justamente de esos momentos que te dicen, oye, ¿tienes algo que nos puedas compartir para publicar? Las convocatorias, igual, ¿no? O sea, como estos de Arboreto, ¿no? Que bueno, afortunadamente yo tenía ahí algunos textos que más o menos como que seguían cierta línea, ¿no? Temática y que podían componer un pequeño libro, ¿no? Sin ningún problema. Sí, Y fíjate que hay una frase de Lore la Vergüenza que yo la marqué. Yo siempre marco así frasecitas en los libros que me gustan. O sea, que dice, tenemos que aprender a soñar, si no ya perdimos. También reflexionaba sobre eso cuando leí hace poco este libro que te platicaba de ciencia ficción, que hablaba sobre los soñadores profesionales, ¿no? Y cómo son únicamente, o sea, todo el mundo sueña, pero solamente los soñadores profesionales son quienes pueden vivir de lo que sueñan, o quienes claro, pueden llevarle a los demás aquello con lo que sueñan. Y es precisamente, o sea, hilo esta idea con lo que estás mencionando, porque es precisamente eso. Pues tú te propones algo que soñaste, que creíste que podía ser posible, pero fue tu resistencia la que lo hizo posible.
el ser un soñador profesional no es fácil, pero, No es. pero veo por lo menos la satisfacción en tu rostro cuando mencionas, oye, pues pude publicar un libro, ¿no? Como bien dices, oye, sí, mira, tengo esto. Pues a quienes estén allá afuera que quieran hacer esto, pues creo que ese es un mensaje chido, o sea, esto es una carrera de resistencia y pues sí, o sea, nada más, sí está chido soñar y todo, pero pues ese sueño no se va a realizar nada más siguiendo dormido, ¿no? No, y aparte esto de que, bueno, sí es cierto, ¿no? Tal vez hago mucho hincapié de que, bueno, hay que tratar de escribir y demás, pero yo también siento y que creo que también es importante, y si no, es que es todavía más importante, es leer. Siento que hay que leer muchísimo, o sea, y esto es así como de que, eh, es que va punto, ahora sí que va como expresión, ¿no? Junto con Junto pegado. con pegado. La gente que nos gusta escribir es porque de alguna forma nos gusta mucho leer. Dieron el brinco de lector a escritor. Ajá, justo. Y bueno, obviamente también hay personas que disfrutan muchísimo la lectura sin necesidad de tener que escribir. Qué afortunados, yo no. A veces intento escribir, pero siento sí que es importante, ¿no? También leer, ¿no? Y justo, qué bueno que existan, ¿no? Espacios como el Club del Tío, ¿no? Donde se hacen recomendaciones literarias, porque yo entiendo que el mundo de los libros que puede ser vasto, ¿no? Y uno dice, pues, ¿dónde comienzo, no? O sea, ¿de quién, no? Pues acérquense con gente que lee para que les dé recomendaciones. Aquí desafortunadamente no existe una librería, ¿no? Pero bueno, pues acérquense y quizás el que nos atienda, si usted le dice, oye, pues a mí me gusta esto y esto, tal vez les pueda recomendar algunos otros títulos, ¿no? O sea, a donde voy es de que es importante conocer, ¿no? Lo que se ha hecho, ¿no? Y no porque como una cuestión de escolar o algo, ¿no? Pero pues se puede aprender mucho, ¿no? De quienes ya caminaron, ¿no? Ya caminaron ese trayecto. Se siente chido cuando no solamente recibes ayuda de alguien para conocer algún escritor o algún libro nuevo, sino ya cuando tú puedes hacer eso por alguien más y que después esta persona te diga, oye, gracias, la neta me gustó esta recomendación, me agradó bastante la lectura de esto, conectar con la gente de esa manera y siempre una persona que te recomienda un libro, siento que te recomienda pues una partecita de ella misma, ¿no? Es decir, como algo hubo en ese libro que le movió, que cree que te podría gustar a ti y por eso te lo recomienda. Y todos los libros que recomiendo yo aquí, pues pasaron por eso, a menos que yo diga lo contrario, ¿verdad? A menos que yo diga lo contrario, pero sí, todos y cada uno de ellos. Fíjate que, siguiendo con esta de las recomendaciones, me brinqué como en orden cronológico de tus publicaciones, me brinqué la de en medio, pero sí, también tienes, o sea, la plaqueta fueron cuatro relatos, pero fueron cuatro relatos que pues no entraron en tu compilación, en tu primera compilación, que se llama Todo es muy simple. Todo es muy simple, sale como decíamos hace rato en 2010 y no, a finales de 2022, pero es por esta cercanía entre las publicaciones, pues a mí se me hacía como que habían salido en los dos en 2023, ¿no? Todo es muy simple, lo disfruté mucho, pero ya te lo había dicho, tengo un cuento que me pareció, pues sí me dio miedo. Uno de tus relatos sí me dio miedo. Y hay dos o tres a los que les doy una mención especial. Por esto mismo que acabo de decir, algo me movió adentro y por eso me gustaron. Y de estos me gustaría empezar a hablar. Empezando con el tema de este podcast, pues es la ciudad y lo que se puede decir de la ciudad. El primer relato, que es Extranjeros, es sobre dos muchachos en una ciudad que podría ser o no podría ser esta ciudad. Podría no ser Madero, podría no ser Tampico, pero en donde existe esta leyenda, ¿no? De que los extraterrestres los visitan. Y esta leyenda se nutre también con eventos que ocurren en la ciudad. Hay desapariciones y podría ser
que sean por los extraterrestres, ¿no? Se dice que son los extraterrestres, aunque a veces la respuesta más sencilla a veces es es la correcta. Entonces vamos a ver si sí se debe si se debe a los extraterrestres o no, el hecho de que empiecen a haber desapariciones en la ciudad, ¿no? Y estos personajes de nuevo me llevan a esta vista que quizá uno no tiene de una ciudad costera, ¿no? De la playa, uno ve la playa como un lugar donde va a divertirse, donde va a esparcirse, donde se la va a pasar bien, y no la ve como un lugar peligroso en donde pues pudiera ya no volvérsele a ver después de allí. ¿Cómo fue para ti reflejar justo esa parte de la historia, ¿no? ¿Cómo fue para ti hablar de ese peligro que hay o que sigue latente quizá en la ciudad? Sí, pues mira, me agrada mucho cómo lo abordan, ¿no? Yo siempre disfruto mucho esto de las conversaciones y por la gente que amablemente me lee, porque muchas veces, a veces incluso hasta me clarifican más de las cosas que yo viví y digo, sí había algo de eso. Creo que sí estaba ahí eso presente, ¿no? A lo mejor uno que está muy pegado al texto, pues no lo ve, ¿no? Cuando está muy cerca de un espejo, justamente, ¿no? Y hay que dar unos pasitos hacia atrás para comprenderlo mejor. Pues mira, así en general, pues este libro del todo muy simple, que fue con el que se pedí la segunda ocasión el segundo apoyo de la beca Jóvenes Creadores del PECDA en 2019. Pues la idea era escribir justo, ¿no? Sobre pues, un fenómeno que a mí me estaba como causando cierta preocupación, de que pues era justo como estos pues, resabios, ¿no? De este periodo justo del que fueron muy violentos, ¿no? En Tamaulipas, que fue de eso de 2010, 2011 y 2012, y de que pues ya habían pasado casi 5, 6, hartos años, y yo empecé a notar que esas consecuencias, ¿no? Esas secuelas, más bien, ¿no? Como que esas secuelas de esos hechos tan complicados ya se estaban empezando a reflejar en la población. Y con esto me refiero a de que empezaron a haber una serie de crímenes aquí en la ciudad que fueron, pues, me parece a mí, con mucha hazaña, ¿no? Mucha, mucha atrocidad. No quiero así como que volver a mencionar de qué van, solamente diría de que me llamó mucho la atención, ¿no? De que ese ensañamiento, o sea, ese grado de violencia era simplemente un reflejo de la gente que vivió por esta temporada complicada, o de niños o de adolescentes que justamente les tocó presenciar o participar, ¿no? En alguno de esos momentos de complicados de la ciudad y que justamente, ¿no? Se estaba ya reflejando, ¿no? En sus comportamientos, en sus formas de dejarse llevar, ¿no? Por la violencia, ¿no? Creo yo que, pues sí, el libro en general tiene un tono un tanto oscuro, como pesimista. Creo yo que no quiere decir que no se pueda leer y disfrutar, pero siento yo que sí está teñido, ¿no? Como que ese, am, esa cosa pesarosa, ¿no? De que se está, como bien lo mencionas, hay algo ahí, que está haciendo estragos, ¿no? En la ciudad y los protagonistas no saben muy bien por qué. Y en cuanto al cuento de extranjeros, pues a mí esta leyenda urbana que conocemos muy bien aquí los habitantes de Tampico y Madero, siempre me ha causado sentimientos encontrados. Me parece divertida, pero a la vez también me parece justo, ¿no? Como que se presta pues, a muchas cosas, entre ellas justo como a perdernos un poco de la realidad, ¿no? Me comentaba alguien que había leído el cuento y creo que me voy a apropiar de sus palabras porque creo que sí fue muy acertado lo que me dijo. Creo que este cuento habla mucho sobre la deshumanización, ¿no? En el cuento se habla, ¿no? De que se empieza a especular, ¿no? De que estos desaparecidos fueron, ¿no? Abducidos por ovnis, ¿no? Y que en algún momento se hace todo un espectáculo en esta ciudad porque parece que hubo un contacto con extraterrestres, ¿no? Y más bien los extraterrestres empiezan a tomarle más protagonismo que el mismo hecho, ¿no? Terrible que sucedió. Creo que sí va por ahí, ¿no? Esta especie como pues,
una especie de, quizá, pues sí, o algo como de denuncia, pero más bien como una especie de llamar la atención, de no, no perder, ¿no? A veces la vista de lo que está atrás, ¿no? Y que a veces nos podemos dejar llevar por lo más. um, Te deja uno llevar por lo más espectacular o lo más Ujú. grandilocuente que le ponen enfrente sin darse cuenta que eso está ocultando algo. Me recuerda Sí, sí, mucho, sí. Bueno, me recuerda mucho a esta lectura que diste en la plaza, en donde esta persona precisamente se dejó llevar por el relato. Cuando termina la lectura te dice, oye, espérame, es que eso no lo hacen los extraterrestres, ¿no? De hecho, de eso hablamos, bro. O sea, justamente se dejó llevar por ese espejismo, el subtexto no lo captó, pues. pues sí, digamos que él escuchó extraterrestres y era alguien como que, simpatizante del fenómeno. Y sí, fue muy curioso, ¿no? Pero también me llamó mucho la atención de que pues se vio envuelto, ¿no? Justo en el relato y que a tal grado de muy indignado reclamarme de que pues, eso no lo hacían los extraterrestres. Sí, eso sí, o sea, y es que el texto se presta mucho, o sea, a mí me agrada mucho cómo están escritos estos relatos de todo es muy simple, porque la verdad es que se presta mucho para que uno se sumerja por un momento y se pierda un ratito de lo que está pasando afuera quizá. La verdad es que tienes esa facilidad con tus relatos de que te atrapen en corto, pero tampoco te tengan como, ay, a ver, ¿ya me lo acaba o no? O sea, no, resuelves pronto, pero le das a uno ese respiro y dice uno, ah, ok, el buen relato para mí es eso. Yo a veces cuando leo relatos cuando no tengo tiempo y no quiero agarrar una novela y agradezco mucho cuando un escritor escribe un buen relato, lo resuelve pronto y no me da 40 páginas de un relato. O sea, pues, ya ponle otras 10 bro, y imprime un libro, ¿no? Sí, entonces eso agradezco mucho tus relatos y son inmersivos y creo que eso se demuestra pues en esta persona, ¿no? Que viene y sale del público y dice, oye, un momento. Sí, fue muy interesante ese fenómeno, pero me agradó que el señor se envolver por por la historia. Sí, puso atención. Bueno, también decirlo, ¿no? De que a pesar de que muchos de estos cuentos no fueron escritos mientras estaba escribiendo la novela o un poco después y demás, y también fue como una especie de incursionar, ¿no? En el cuento, ¿no? O de ir conociendo ahí, pues, sus mecanismos y demás. Quizá la brevedad sea por en algunos textos, porque quizá, y espero no estar revelando mucho, de que a lo mejor fueron como que los primeros, ¿no? Que estaba intentando, y ya después a partir de ahí fueron como que la escritura y demás. Pienso que los más extensos fueron los que se escribieron después, ¿no? En cuanto que digamos que ya tenía yo cierta un poquito más de confianza, ¿no? O de saber lo que estaba haciendo. Y incluso esto, por ejemplo, en el último, que se llama Sutra, que es el más extenso, justamente fue también una especie como de reto propio de decir, bueno, ya tengo algunos textos cortos, quisiera saber si me es posible sostener, ¿no? Una historia de una extensión más o menos considerable. No es tan largo, pero creo que sí es el más extenso de los cuentos. Creo que unas 15 cuartillas, más que más. Y eso también porque quería también experimentar, ¿no? Ahí con este texto, ¿no? Para mí, no sé tú cómo lo habrás visto, es una especie de historia compuesta por muchas historias, ¿no? Es un narrador, pero que va alimentándose que nos está contando una historia, pero se está alimentando de otras versiones, de otras cosas que él vio, de, este, de otro relato incluso, ¿no? Externo a la propia historia. Y bueno, eso también lo menciono porque justo, ¿no? También fue como que técnicamente complicado, ¿no? Lograr esa extensión, pero también creo que pues, se combina muy bien porque hay textos bastante cortos. Ahora que mencionas, a pesar de ser el texto con mayor extensión, no me pareció muy cargado, muy pesado, muy complicado de leerlo. Creo que la mitad del libro
me senté en una cafetería, y lo leí. O sea, fue un día malo que tuve en el trabajo y no quería llegar a mi casa y me desvié de mi casa, me desvié del trabajo hacia mi casa, tomé otro camino y me bajé en una cafetería, yo bien cliché, y dije, yo voy a leer en una cafetería. Y me sirvió, me despejé mucho, me pasaron como 2 horas ahí rumiando un poco las historias y leyendo, y no sentí esa, y la verdad que para mí, el del hecho de que alguien logre eso, no sé si tengo déficit de atención o qué tengo, a veces me pasa, no puedo concentrarme. Si estoy leyendo una novela, tardo muchísimo en leer una novela. Por eso recurro más a los cuentos cortos a veces. Me agradó por eso, precisamente no sentí la extensión tan larga, pero sí me doy cuenta de que tenía como la intención de ser un poco más extensa para agregarle un poco más de detalle. Pero el afán de em- em, imbuirse, o como zambullirse, no sé cómo se dice esa palabra, en la vida de los protagonistas o del protagonista, me, o sea, se notó y me sirvió porque como en alguna ocasión, en algún taller comentabas, a uno lo que le gusta es el chisme, ¿no? Entonces, entre más chismecito uno tenga y demás uno se entere, pues la neta sí, está chido, ¿no? Pero también como que, pues tiene que ser un chismecito carnoso. Entonces estuvo chido ese relato por eso precisamente. Ahora, el que mencionaba yo al principio que a mí me causó temor, que ya te había dicho yo, es el de el informe. ¿El informe? Sí, un informe. Un informe. Ajá. Un informe, que es una historia que habla no solamente pues yo siento que habla un poco más de la identidad, de la antigua identidad de la zona. Si nosotros de nuevo pasamos a esto de que en algunos relatos se habla del progreso y de cómo el progreso pues afecta para bien a algunos y para mal a otros, hubo algo antes de ese progreso y aquí estamos viendo la historia de una persona, es un historiador, un antropólogo, me estoy confundiendo. Es un antropólogo, aunque Antropólogo. quienes están contando la historia, porque es un narrador, son como que los asistentes, ¿no? De este antropólogo que fue alguien muy, y bueno, está contando algo un fenómeno que les sucedió, ¿no? Estaban haciendo una excavación y se encontraron con una estatuilla de una deidad bastante oscura en cuanto que es poco conocida, la Coexinteo, ¿no? Y a partir de ahí, pero ese descubrimiento más que generar como que provecho, ¿no? Trae un montón de desgracias, ¿no? Que se Claro. ciñen, ¿no? A todos y que en esa desgracia creo que también ellos, ¿no? Que son los asistentes del antropólogo, pues sí, quieren sacar provecho. Ah, bueno, eso sí se nota, ¿eh? O sea, también el gandallismo no dejó de notarse. Si era como de, a ver, le vamos a entregar entre informe, pero porque nos urge repartir la plaza. O sea, Sí, bueno, también tengo que decirlo, ¿no? De manera sincera, ese es un texto, un poco una especie de venganza contra la academia, porque yo en algún momento tuve la intención como de dedicarme a la investigación e incluso hice ahí par de intentos para entrar a un doctorado y pues bueno, no se dio, por algo habrá sido, ¿no? Como dice también aquella frase que de tan repetida, seguramente es porque algo de razón ha de tener. Eh, este, y pues sí, me tocó conocer a un montón de personalidades que son un tanto como que las que están ahí descritas, ¿no? De que finalmente el mundo académico, a pesar de que es muy instruido, muy refinado, pues también tiene sus tejes y manejes y sus corrupciones, ¿no? Como lo hemos estado mencionando. Todo aquí desafortunadamente, en el país que no hemos podido solucionar, que la corrupción también está ahí presente. Era una historia, ¿no? Más o menos en la que también, pues yo quería reflejar también otras historias pues, de terror, ¿no? Justamente que me habían contado otras personas que sí estaban dentro del mundo de la academia, ¿no? Y que bueno, pues
de alguna forma fue decir, bueno, no me tocó estar ahí, pero quizá fui afortunado de no haber vivido. Pero sí, fíjate que a mí lo platicábamos, está un libro de Stephen King que se llama Revival, que el libro, como todos los libros de Stephen King, es súper aburrido hasta el final, pero es interesante por esto que digo de que pues, está jugoso el chismecito, ¿no? Pero el asunto es que al final sí te da, sí, bueno, a mí me causó mucho miedo ese final, el de Revival. Por ejemplo, sí te lo tuve que decir, a mí tu relato me recordó mucho a Chuck Moll. Carlos Fuentes, Exacto, ándale. Este, Me recordó muchísimo. Y también es otro cuento que a mí me dio mucho miedo. O sea, hace poco hace poco tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México y no sé en qué estación del metro porque yo me perdí. Había un Chacmol y yo lo vi y le digo a mi compa con el que iba, le digo, esa cosa me da miedo. Me dice, ¿por qué? Le digo, ¿no has leído el cuento? Me dice, no, ¿de qué va? Le digo, es que esa cosa o sea, en cualquier rato va a cobrar vida y te va a suplantar. O sea, ese cuento Sí, sí se me quedó grabado acá lo que pasa con esta deidad y el secretismo que hay alrededor de ella, cómo se van desarrollando las cosas, la neta es que eh, sí me dejó con este temorcito. Yo sobre todo, por eso casi no leo terror, porque para mí el terror, o sea, sí hace lo que debe, sobre todo lo paranormal. Entonces, ese relato para mí sí fue como logró su cometido, muy bien, muy efectivamente. muy, muy efectivo. No, pues qué bueno, porque también, bueno, también creo que también me gustaría mencionarlo en cuanto a los cuentos, ¿no? Creo que cada uno es una apuesta, ¿no? Con una forma de escribir, es decir, cada uno es muy distinto, ¿no? Fuera uno de los objetivos, ¿no? Que cada relato fuera muy diferente entre sí. Por supuesto, ¿no? El cuento de Carlos Fuentes es una fuerte referencia de Jack Moore, incluso los sobrinos también, que seguramente después van a leer el texto, van a ver un guiño, ¿no? Justamente ahí al autor. También tendría que mencionarlo, me ayudó mucho un cuento de Sergio Pitolo, un escritor también mexicano de Veracruz, que es de sus cuentos más famosos, que se llama Nocturno de Bujara, un grupo de amigos que se va de viaje hacia la India o un lugar de estos de Oriente, pero le juegan una broma a una de sus amigas y esa broma se sale de control. Y bueno, también todo el entorno se vuelve muy extraño y muy siniestro, ¿no? Así que como que tratar también esa forma justamente esta como que le mencionas de esa incomodidad, de este sentirse entre angustiado por el personaje o lo que está sucediendo, que tiene mucho que ver con la atmósfera. Sí, le debe este cuento bastante a ese texto de Sergio Pitol, que creo que en cuanto a temática no son similares, pero creo que sí, justo en esta forma de la atmósfera, ¿no? De cómo lograr esa atmósfera de tensión y de miedo. Sí fue una lectura que me ayudó ahí bastante. Por eso mi recomendación de que hay que leer bastante Sí, la verdad sí. para saber cómo le han hecho otros, ¿no? Para resolver justamente esto, ¿no? Y bueno, también mencionar que este cuarto uniforme también es de los que me han comentado. Que les ha gustado mucho ese cuento. Creo que como lo mencionas, cumple su cometido de entretener y dar miedo. Sí, dar miedo. Bueno, a mí sí me causó mucha zozobra, mucho miedo. Los sobrinos ya saben que yo por eso no leo terror, sobre todo no terror sobrenatural o así como fantasmas, espíritus y esas cosas, porque a mí esas cosas sí me dan miedo, o sea, justamente como dices, como no es algo que tú acostumbres a hacer y habiendo leído algunas otras cosas tuyas y sabiendo, o sea, no esperándome esto, pues lo leí, ¿no? Y fue así como, sí está adictivo, sí está chido, pero ya cuando llegué a esa, dije, chin, o sea, sí, para mí es como asomarme a las puertas, cerrar bien las ventanas y eso es, me entra una pequeña paranoia un rato después de leer algo así de terror, o después de ver una película así de terror, siempre me pasa y pues me pasó. Los sobrinos, les tengo una sorpresa a los sobrinos, tenemos una sorpresa para los sobrinos, y es que pues no se va a quedar nada más en que, pues ahí consíganlo como puedan, ¿no?
Tenemos un regalo que es pues una copia física de esa ciudad tan fea donde vives y una copia física de Todo es muy simple. Tú vas a decir cómo se lo pueden llevar, qué tienen que hacer. Pues bueno, ya que hemos estado hablando bastante sobre Tampico, creo que sería padre, ¿no? Hacer algo referente a la ciudad. Pues creo que con que te mencionen a dos, ¿no? Para complicarlo un poco. Dos autores tan pequeños, excepto que no sean Ana María Rabaté, que creo que es como que la autora tan pequeña que más se conoce. Me van a tener que mandar mensaje a Facebook, sobrinos, a Facebook. La primera persona que me envíe el nombre de dos escritores tan pequeños a Facebook, pues se los lleva. Ahí Facebook pone la hora en que mandaron y todo en el Messenger, así que pues no va a haber pierde. Me los mandan y tiene que ser alguien de la República Mexicana, eso sí. Lo lamento por quienes nos escuchan en el extranjero, que sí hay, o sea, yo no me estoy dando mi taco si hay gente que nos escucha. Sí, es neta, o sea, No, 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 me río por bueno, no, que la risa era de que sí es verdad. no, no, no. Y, A y mí bueno, también me da risa. a los que están fuera, ahí está Amazon para comprar libros. Exactamente, era lo que les iba a decir. Y aparte, Roberto, si me das permiso de darle lectura a precisamente este cuento, un informe, pues va a estar. ¿Sí me estás? Ya, claro que sí, adelante, qué gusto, ¿no? Me va a dar mucho gusto que esté ahí también, ahí, Bueno. rolando y dando Bueno, pues pesadillas. para quien no se lleve el libro y que no lo pueda conseguir porque no está en México, va a estar aquí mismo en donde estás escuchando el podcast, el mismo día en el que suba yo el podcast, va a estar ese cuento allí, en audio, disponible así por separado, para que puedan disfrutar de él y ya puedan haber dicho, bueno, ya conozco la obra de un autor tan pequeño y escribió este cuento que se llama Un informe. Pues Roberto, mira, tiene mucho que no entrevisto a un escritor y ya se me olvidó cuáles eran las preguntas que les hacía, pero este, dos preguntas importantes de las que me acuerdo es, Ujú. primero, ¿te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste tú solito? Creo que sí, de que no haya sido de que, que me lo pidieron en la escuela, sino que haya sido Ajá, iniciativa propia, fue las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. ok. Yo creo que ahorita, no sé, yo estaba todavía por terminar la primaria, empezando la secundaria, es decir, haber tenido 11 12 años. ¿Cuántos años uno tiene? 12 ¿Cuándo vas 13 a años, entrar a la ¿no? secundaria? Sí, Ajá. como unos 13. Ajá, unos 13 años, creo que yo estaba ya leyendo ese libro. No sé qué también haya sido haberlo leído sin supervisión, pero bueno, así es la vida, ¿no? Las ideas son una selva y hay que Claro. también, a veces uno sale o no, pero es necesario internarse. Alan Poe, recuerdo o no, fue muy, muy impresionante ciertos cuentos. Todavía tengo imágenes muy claras, ciertas imágenes muy perturbadoras del cuento del gato negro, del Uy, hombre sí. loco sacándole el ojo al gato con un cúter, o sea, y luego empalando, perdón, no empalando, no, Emparedando. sí, emparedando a su mujer, de repente que empieza a oír los maullidos del gato porque estaba ahí adentro Te también, recomiendo, fíjate, lo te metió. recomiendo, ya que dices que te causó esta impresión, El oro creciente de Bram Stoker. No tengo pruebas, pero tampoco dudas que se basó en El gato de Edgar Allan Poe. O sea, tiene muchas similitudes. Fíjate, no sé si son contemporáneos o Bram Stoker y Edgar Yo Allan Poe, tampoco, pero bueno, no. yo tampoco, pero es que Y suena, bueno, suena muy similar. sí, y este cuento ese, el de Berenice, ¿no? Este hombre también que le saca los dientes porque está funcionado con los dientes de la chica. O sea, sí fue una cosa muy, muy alucinante. Hubo otros que quizá no comprendí del todo, que sí fue un poco más densos. Por ejemplo, el cuento muy famoso del doble, se me fue y William Wilson, que más bien que tiene unas cosas ahí más filosóficas, que uno ya más, ahora sí que ya más curtido, como que ya empieza a comprender un poquito más, pero otros, muy alucinantes, ¿no? Como de un tipo que crea a otro ser, ¿no? Como una especie de protoclon, por así decirlo, y que se le deshace, ¿no? Una masa ahí, una especie de mesa quirúrgica, ¿no? O sea,
Sí, fue una cosa muy, 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 muy impresionante. O sea, no, yo no escribo esto, ¿no? Tengo ciertas incursiones, ¿no? Doy cierto, o sea, desde lo fantástico, pero no, o sea, creo que haber leído a Edgar Allan Poe a esa edad sí fue una impresión muy, muy grande. Y bueno, y ya después creo que otro libro que también fue muy definitivo y ya estaba ya un poco más grande, estaba ya en la universidad. Y curiosamente es de estos que casi siempre dan a leer en las escuelas, pero pues, en el momento no fue así. No fue así en mi secundaria, pero después fue el de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Haber leído ese libro, pues no sé, haber tenido yo como 18 años, 18, 19 años, creo que pues fue justo un momento ahí también pues muy crucial porque fue de que cuando, o sea, bueno, el libro es muy breve, ¿no? Y yo también igual me lo aventé en una tarde, pero recuerdo que terminé de leerlo y dije, a mí me gustaría causar este efecto, ¿no? Que el libro ha causado en mí con lo que escriba, ¿no? O sea, yo por entonces estuve más o menos ahí como que también ya estaba empezando a escribir y fue así de que ojalá yo algún día pueda lograr esto al menos en cierta medida lograr ese efecto y este impacto que esta lectura me ha provocado, ¿no? O sea, sí fue en ese sentido ya como una lectura más madura y más consciente esta. Formativo. Te agradezco mucho por las recomendaciones, te agradezco mucho por los libros, los sobrinos lo van a disfrutar bastante. Quien se los lleve, se lleva los dos. Pues gracias por estar aquí. Si te quieren leer, si te quieren buscar en alguna red social, ¿se puede? Sí, claro, pues en Twitter sobre todo, realmente aunque me paso escribiendo sandeces y cosas y música que me gusta a mí, obviamente porque pues, es mi Pues red claro. social. Pues bueno, arroba Rogoel, o sea que son mis iniciales, Roberto González Incelia, Rogoel, guión bajo. All right. Pues entonces ya saben, pues sobrinos, yo regreso con ustedes, espero el 12 de agosto. Ya me voy a descansar un rato. Entonces regreso hasta el 12 de agosto. Y este episodio pues fue el último de la temporada, ya les había dicho al principio. Tienen mucho que escuchar. Les estoy preparando algo chido para el primer episodio de la cuarta temporada. Entonces necesito un buen rato para preparar todo eso. Pues yo me despido de ustedes. Muchas gracias, Roberto. Y pues nos escuchamos. No, a ti, gracias por la oportunidad ahí por hablar en extenso de lo que he escrito. Muchas, muchas gracias y saludos a los sobrinos también. Sí, ya, la verdad es que quería hacerlo por lo que dije al principio, o sea, me urgía hablar de mi ciudad. Y pues quién mejor, con quién mejor. Y pues yo me Gracias. despido y pues nos escuchamos la siguiente vez que le piquen ahí en Play.